¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Diego Montesinos. Les doy la bienvenida a la segunda conferencia del día de hoy en esta Semana de las Telecomunicaciones. En esta ocasión tengo el honor de ser su moderador en esta conferencia virtual. A continuación les daré a conocer la dinámica para esta sesión. En primer lugar, se silenciará el micrófono de todos los presentes para que no hayan interrupciones. No se preocupen, si tienen alguna duda o consulta o pregunta, podrán colocarlas en el chat. Al final se las haré llegar al ingeniero en una ronda de preguntas. Bueno, habiendo aclarado esto, es un honor saludar a nuestro ponente, el ingeniero Miguel Bustamante, quien es un Cybersecurity Researcher, quien ha participado como ponente en importantes conferencias nacionales e internacionales, como Ecopari, Dragon Jarcón, Ecuahack, entre otras. Además, se desempeña como ingeniero en desarrollo y automatización en ciberseguridad, quien fue elegido en 2019 como CSE Chief Security Envoy de Ecuador por su gran experiencia en ciberseguridad, cuya misión es promocionar la cultura de la seguridad a través de conferencias y artículos. Este día nos honrará con su conferencia titulada Automatización en ciberseguridad. Bueno, sin más, le cedo la palabra al ingeniero para que pueda dar inicio a esta gran ponencia el día de hoy. Adelante, ingeniero. Hola, hola. Pueden ver. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ok, listo. Compartir mi pantalla. ¿Sí se ve la lámina? Sí, ingeniero, sí se observa. Cambio. Ahí sí. Listo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Bustamante. Como ya me presentaron, me desempeño como ingeniero en automatización y desarrollo. Llevo ya aproximadamente 3 años en el campo, así que bueno, tengo algo que contarles sobre mis experiencias en este mundo de la ciberseguridad y sobre todo de la automatización como tal. Ahí está mi Twitter si quieren contactarme o mi public box donde pueden hacerme preguntas. Eh, el índice de la charla conferencia es el siguiente, porque automatizar, los retos de la automatización, cuándo automatizar, construir o comprar, herramientas necesarias, casos de uso, experiencias, herramientas y al final iríamos con las preguntas. Primero y más importante y por qué la charla es el por qué automatizar. La ciberseguridad ha llegado a unos puntos en los cuales ya si haríamos todas las cosas de forma manual sería inmanejable ciertas cosas. Hay demasiadas alertas, demasiados ataques, demasiadas amenazas y en general demasiada carga de trabajo para los ingenieros en ciberseguridad, que además son pocos en el mercado, por lo cual se requiere, ya no es como antes una decisión, sino es una obligación. Si es que quieres eh, tratar todas las alertas en su máximo, todas las amenazas, deberías tener gran parte de tus procesos automatizados. Aquí he listado algunas razones: minimizar costes. Al momento que tú automatizas un proceso o alguna actividad en específico, lo que estás haciendo es liberando de trabajo a ingenieros. Entonces, por lo tanto, eh, le quitas un poco la carga de trabajo que tienen, para lo cual se pueden dedicar a otras cosas. Y además que en
En el futuro podrías incluso ahorrar costos o ahorrar cantidad de ingenieros. Minimizar los errores. Obviamente cuando se hace una automatización se consideran muchas de las cosas que pueden fallar, muchos de los errores que puedes tener, se validan muchas cosas. Las validaciones son muy importantes, por lo cual los errores casi no pasan. O sea, son mínimos o son errores de programación como tal. Se mejora la eficiencia, como les mencioné, uno de los principales es ese. Se pueden manejar más cosas, más clientes, más activos, todo aumenta exponencialmente. Se puede realizar un mejor seguimiento. Yo me refiero, por lo general, las automatizaciones se dan en los SOCs. Entonces, en un SOC, eh, realizar el seguimiento suele ser complicado porque al haber varios ingenieros, deberían tener bitácoras de trabajo donde se anota todo lo que hacen, cómo se hace, por qué. Pero al tener todo automatizado es mucho más sencillo tener un seguimiento de todas esas actividades, ya que al, 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 al- al igual que hace la automatización, puede ir registrando sus acciones. Y el control de resultados también va por el mismo lado. Tú al tener todo automatizado puedes tener un mejor control un mejor control de, un mejor control de las acciones que vas haciendo. Eh, Ahora, la automatización pareciera que tuviera muchas ventajas, pero de la misma forma tiene desventajas como todo. Uno de estos, o como le he llamado, retos de la automatización en ciberseguridad, es que es bien complejo. Al requerir, la automatización primero que requiere de mucho conocimiento. Los ingenieros que la hagan tienen que conocer la ciberseguridad, que ya es un campo bastante complejo, donde requiere conocimientos de redes, de programación, de sistemas operativos, de servidores y todo este tipo de cosas. Entonces sí es un poco complejo. Obviamente va a depender del nivel de madurez que tenga la empresa o el cliente donde tú estés aplicando la automatización. Como les digo, al ser algo complejo, también es complicado conseguir ingenieros capacitados para, para este tipo de cosas. Entonces, por lo general lo que se hace es coger ingenieros juniors y que vayan aprendiendo en el camino sobre cómo se realizan todas estas acciones. Otro de los problemas que nos hemos encontrado donde yo trabajo es que hay herramientas que simplemente no están diseñadas para la automatización. Suelen llegar clientes con requerimientos de automatización, pero sus herramientas, por ejemplo, sus EDRs, su firewall, simplemente no soportan conexiones vía API y las automatizaciones son mucho más complejas. Ha tocado llegar a hacer automatizaciones vía SSH, donde es más complejo, es más difícil manejar las salidas que te devuelven esos equipos. Entonces, simplemente hay equipos que no están pensados desde su inicio para automatizarse, entonces es muy, muy complicado. Incompatibilidad de herramientas también es otra. Muchas personas compran herramientas de diferentes proveedores, qué sé yo, tengo un firewall del proveedor X y tengo mis equipos de DR de otro. Entonces son incompatibles, diferente autenticación, diferente forma de tratar las consultas. Entonces esto también dificulta bastante las automatizaciones. La falta de tiempo es muy común a la automatización no ser un proceso principal, no tener por lo general equipos o ingenieros dedicados a estos procesos. eh, la falta de tiempo es muy común. Hay cosas más importantes que hacer en los departamentos de seguridad, entonces siempre es un punto a considerar. La mala definición de procesos es otra. Eh, Aquí hay muchos procesos en las empresas, sobre todo en seguridad, que no están bien definidos, que no están llevados por estándares. Entonces, automatizar esos procesos no definidos o no bien definidos es muy complejo porque hay un ingeniero que lo hace de una forma y otro que lo hace de otra.
incluso los resultados suelen ser diferentes. Hay un ingeniero que entrega un informe, hay otro ingeniero que no, que solo lo publica o lo registra en su, qué sé yo, su sistema de tickets. Entonces es bastante complicado. Y la falta de conocimiento, como ya les mencioné arriba, tiene que ver. Para que un ingeniero automatice un proceso debería conocerlo al completo. Entonces debería conocer todas las herramientas que este proceso involucran. eh, y entonces eso lo vuelve mucho más complicado. Bueno, otra de las preguntas que uno se debe hacer. Dame un segundo. Otra de las preguntas que uno se debe hacer es cuándo automatizar. No siempre es recomendable, no siempre hay que buscar este camino. La mayoría de los casos sí, pero hay casos en los que simplemente la automatización no es viable y ah, optar por hacerla te va a llevar más tiempo, costos y pérdidas a largo plazo. Eh, si se tienen las herramientas adecuadas, como lo mencioné, si no las tienes, o las compras o simplemente no automatizas. Es así de sencillo, porque no hay de otra. O sea, en este caso, si no tienes las herramientas necesarias, intentar automatizar algo así con cosas como scrappers o vía línea de comandos es muy complicado, conlleva muchos errores. No digo que no se pueda hacer, pero es mucho más el tiempo que se pierde del que ganarías con la automatización. Conjunto de tareas bien definidas, tienes que saber qué hace cada cosa, cuándo, cómo y por qué. Eh, las tareas deben ser fácilmente replicables y no requerir intervención humana. Además, ciertas tareas, hay automatizaciones, hay que diferenciar aquí entre las automatizaciones que son a largo plazo, que una vez que las haces ya quedan definidas para siempre y no para siempre, pero por algunos años al menos, o para que el costo de haberlo automatizado se pueda ver reflejado. ¿Ok? Entonces, eh, hay ciertas tareas que uno diría, ¿saben qué? Mejor la automatizamos y la hacemos más rápido, qué sé yo, ingresar activos a una herramienta donde se hace análisis de vulnerabilidades, por ejemplo. Entonces, ingresarlo a mano lleva, qué sé yo, una semana, pero al mismo tiempo te lleva automatizarlo porque es complejo, porque hay que parsar muchos campos, porque hay que, entonces, siempre hay que ver que el tiempo que la automatización va a funcionar eh, sea al menos más del que te tomó automatizarlo, obviamente. Es un poco lógico, pero hay muchos casos en los que pensar que la automatización es más rápida es erróneo, porque no se considera el tiempo de desarrollo de la automatización. Debemos resolver la brecha de talento o no podemos permitir contrataciones en el área de seguridad. Bueno, sí, eso como les mencioné, el talento o las habilidades que tengan las personas que están en este campo son muy importantes. Ya el equipo está experimentando fatiga de alertas. Bueno, esta fatiga de alertas es un término común que se maneja en los SOCs, CERTs, donde la cantidad de alertas supera por mucho la capacidad de respuesta o la cantidad de ingenieros que tienen trabajando sobre estas alertas. Responder a una alerta es un proceso relativamente sencillo, dependiendo de la alerta, obviamente. Hay alertas que requieren más tratamiento, menos tratamiento, pero hay gran cantidad de alertas que podrían, primero que son falsos positivos, porque los equipos que las generan no es magia, son algoritmos y los algoritmos suelen fallar. Entonces, si es que una alerta eh, pasa como falso positivo, ya es una pérdida de tiempo para el ingeniero. Entonces, la automatización permite reducir mucho estos números y que las alertas realmente que son tratadas por los ingenieros de ciberseguridad sean alertas que verdaderamente eh, requieran un ingeniero. Por ejemplo, una alerta de conexión a URL de sitio malicioso. Si esa alerta ha sido identificada en varios equipos, no es la primera vez, ya hay un ticket abierto sobre esa alerta,
hay un ticket abierto sobre esa alerta, ya un ingeniero la trató antes, o incluso si no, si es que ya se ha identificado por varias inteligencias, entonces realmente no es necesario que un ingeniero se tome el tiempo de abrirla, de revisarla, de hacer otro ticket. Eso simplemente se lo puede hacer automáticamente y se le reduce ese tiempo, eh, ese tiempo al ingeniero. Y el tiempo de resolución es preocupantemente lento. Cuando tú ves que tu SOC, hay forma de medirlo, hay diferentes formas de medirlo, pero bueno, vamos a, para no entrar en términos más complejos, el tiempo de resolución debería ser relativamente bajo, si es que ya estás viendo que tus tiempos de resolución como departamento de seguridad o como ingeniero de seguridad son demasiado lentos. Es decir, una alerta se generó ayer y es, ha pasado 2, 3 días, ya es que no estás haciendo algo bien. Debería ya haberse resuelto o al menos haberse revisado. No resuelto tal vez, pero sí revisado. En muchos casos que los porcentajes de, no solo ya de resolución, sino de visualización de las alertas son muy, muy bajos. Hablamos de 30, 70, he visto en algunos SOCs. Entonces, eh, eso, cuando el tiempo de resolución... Hola, hola, ¿se me escuchan? Ingeniero, si se le escucha. Ok, pensé que se me apagó el micrófono. Eh, Eso, cuando los tiempos ya son demasiado lentos, es indicativo de que tienes que automatizar algo, al menos un par de procesos o ya iniciar un proceso de automatización. Eso. Aquí también hay cosas que, por ejemplo, el trabajo de revisión de alertas es muy, muy repetitivo. ¿Ya? Entonces, la automatización también es una forma, de cierta forma, de liberar esos puestos de ingenieros que ya han pasado por esa revisión de alertas y llevarlos a especializaciones más fuertes, qué sé yo, llevarlos a equipos de inteligencia artificial, llevarlos a equipos de red team. Entonces liberas un poco esa carga que tienen estos ingenieros para que se puedan dedicar a especializaciones, a cosas más especializadas, ¿no? Incluso le dan a tu SOC o a tu departamento de seguridad más habilidades, ya que estás especializando a tus ingenieros en otras áreas. Herramientas necesarias. Cuando llega a un cliente a nuestra empresa a pedir la automatización, o cuando nosotros iniciamos una automatización, siempre validamos que tengan al menos o sea, la automatización, si quiero ser enfático en decirles que es un paso después de que ya tu empresa o tu SOC. El SOC es, ay, se me fue el nombre. Security Operations Center. Entonces, si una vez que ya tengas una madurez en seguridad, que tengas un firewall, que tengas las reglas bien configuradas, que estés recogiendo de alguna forma esas alertas generadas por el firewall y las lleves a algún lugar para correlacionarlas, un correlacionador, o que estés analizando las vulnerabilidades de tu, de tu, de tus equipos, de varios activos de la empresa. Una vez que tengas todas esas cosas, o sea, como que ya tengas la madurez suficiente como para seguir avanzando en mejorar tu seguridad, ahí entra la automatización, no antes. La automatización no es el fin, es el medio para llegar a niveles más seguros. Entonces, mínimamente las herramientas que deberían tener para, de cierta forma, poder avanzar con las automatizaciones son sistemas de detección. Como les mencioné, ya sean IDS, IPS, cualquiera de estos que de cierta forma estén en la red y estén analizando el tráfico, ya puede ser NetFlow, el tráfico como tal, firmas de tráfico, cualquier cosa, pero que estén haciendo algo por analizar o detectar amenazas en la red, serviría. Firewalls, creería que si una empresa está preocupada por la automatización, debería sí o sí tener un firewall, porque si no,
estás orientando los recursos a un lugar que no es correcto, al menos en automatización en ciberseguridad. Ticketing, sistemas de tickets, creería que ahora con toda esta avalancha de trabajo remoto que se ha venido, ya la mayoría de empresas ha adoptado de cierta forma, tal vez no tickets como tal, pero sí sistemas donde las personas pueden registrar lo que van haciendo, sus horas de trabajo, etcétera. Entonces, eh, es bastante importante. Ahí puedes escribir todas las acciones que has realizado y para las automatizaciones sirve mucho, ya que, como les mencioné, algo de lo que no se tiene cuando no se automatiza es tener registro bien detallado de todas las actividades que se va haciendo, todas las acciones que se va haciendo. Sistemas de comunicaciones en equipo también. Si ya vas a automatizar cosas, es importante que las personas sobre las cuales se está haciendo o a quienes les va a servir la automatización tengan de cierta forma sistemas de comunicación, equipos como Slacks y este tipo de sistemas donde puedes estar comunicando las acciones que se realizan, incluso Telegram donde se puede automatizar bots, donde te estén avisando si es que hay alguna cosa que está fallando o de alguna alerta importante. Nosotros personalmente, donde trabajo, usamos bots de Telegram, tenemos grupos de personas que están eh, encargadas de esa automatización o de ese proceso y por ahí les vamos avisando cualquier cosa que esté programado el bot, ¿no? Que si que se cayó por alguna cosa, error de programación, si es que hay alguna alerta, si es que hay algún log importante, si es que hay algún tipo de ataque, DDoS y ese tipo de cosas. Esas son como que las principales, o sea, para automatizar al menos ten esas de ahí porque eh, a partir de ahí ya tu nivel de madurez puede ir avanzando, ¿no? Con, por ejemplo, inteligencia de amenazas, inteligencias como por ejemplo ThreatConnect, que es una inteligencia donde tú puedes consultar diferentes IOCs y te va a devolver si es que son o no malos o buenos. Análisis de malware, análisis forense, ya son no tanto herramientas como tal, pero sí acciones que puedes ir haciendo. Análisis de malware también hay ya equipos que te permiten hacerlo de cierta forma automatizada. Está, por ejemplo, el SMA de Cisco, creo que donde tú puedes, es como un sandbox donde tú puedes subir el ejecutable y él te va a decir si te va a dar un veredicto, ¿no? ¿Qué nivel de riesgo tiene y así? Entonces sí hay herramientas que ya te permiten hacer estas cosas de forma automática, no una persona detrás, y es un nivel de madurez superior. A partir de ahí ya entrarían los niveles de madurez más altos, que son en nuestro caso los que contamos, por ejemplo, donde yo trabajo, que son un SIEM y un SOAR. El SIEM, como su nombre ahí lo indica, Security Information and Event Management, son equipos donde tú puedes correlacionar la información que te llega de diferentes fuentes, firewall, IDS, IPS, y tú puedes dar de cierta forma un veredicto si es que es o no una amenaza. Ingresa como evento, sale como posible amenaza de ahí. Una vez que es una amenaza, tú ya puedes proceder a realizar la respuesta a incidentes que se le conoce. Entonces, es bastante importante. En nuestro caso, usamos Splunk, muy bueno. Hay más, hay mejores. También tenemos el FortiCIEM, donde también se realiza lo mismo, simplemente diferentes marcas y nos da diferentes resultados. Es como para tener una menor exposición en nuestros sistemas de seguridad. Y Y además tenemos también lo que se llama como el SOAR. El SOAR es un invento relativamente nuevo de la industria, relativamente nuevo porque ya tiene unos 5 años más o menos, pero de ser funcional como tal, unos 3. Ya el software ha madurado lo suficiente como para decir que ya es algo usable y se puede trabajar con ello, ¿no? Entonces,
¿Qué es el SOAR? Security Orchestration Automation and Response. Son equipos que de cierta forma tienen formas de conectarse a otros equipos como firewalls, como IDS, IPS, consolas EDR y realizar acciones. Estas acciones tienen que ver con la respuesta a incidentes. Por ejemplo, un análisis, una conexión a una URL maliciosa por parte de un cliente de nuestra red. Entonces el SOAR primero entraría al SIEM, donde el SIEM determinaría que esa conexión es a una URL maliciosa porque él tiene tanto la inteligencia de amenazas, que puede ser ThreatConnect, eh, y tiene la información de quién se está conectando cada persona en nuestra red. Entonces, a partir de ahí, lo que el SOAR haría es coger la alerta. Una de las cosas que podría hacer sería bloquear a ese usuario en el firewall, por ejemplo, para que no pueda hacer conexiones ni de entrada ni de salida hacia ese equipo, ya sea por IP o por MAC. De ahí podría también bloquearlo a nivel de EDR. Es muy común que las empresas tengan estas consolas EDR donde tú puedes aislar los usuarios. Entonces se lo aislaría también y pasaría a un ticket de revisión, por ejemplo. En el sistema de ticketing pasaría a revisión, que la revisión significa, qué sé yo, llamar al jefe de área y hacer lo que valide qué pasó con ese ingreso a esa URL, etcétera, etcétera. Pero ya sería solo ese último paso, porque todo el resto lo haría el SOAR. Incluso él podría encargarse también de mandar el mensaje al jefe y para que valide esa conexión. Entonces, los SOARs tienen toda esta capacidad, tienen conectores, les llaman diferentes formas, depende de la marca. Yo he probado algunos, como SecureX Orchestration, que es de Cisco, y FortiSOAR de Fortinet. Entonces, son la interfaz de usuario, se les puedo mostrar igual más adelante. Es como programación por bloques, son bloquecitos como BP, BPNM, que es para automatizaciones, y cada cuadrito es una acción. Es como un algoritmo que va siguiendo un paso, una secuencia ordenada de pasos, y al final va haciendo las acciones y te va devolviendo las cosas. Eso es, en automatización es el nivel como que más alto de integración. Obviamente, este nivel como más alto de integración puede tener un mix, por así decirlo, porque puede que tú, a pesar de que tengas un SOAR, tú no tienes, por ejemplo, un firewall que te permita conexiones vía API, que no tiene API para realizar acciones o acciones importantes, porque incluso hay firewalls, he visto firewalls o equipos de seguridad que tienen API, pero las API solo son informativas, solo te devuelven configuraciones y no te permiten hacer nada más. Que han puesto API como para decir que tienen API y nada más. En realidad no es funcional. Entonces, el SOAR igual podría conectarse vía SSH y hacer todas las acciones que haríamos con programación normal y corriente, pero él ya tiene como que un entorno desarrollado para esto, lo hace más sencillo, incluso es más sencillo para el programador realizar estas acciones. Más adelante se los puedo mostrar igual para que vean cómo es. Bueno, y de aquí viene el construir o comprar. Eh, Hay cosas que la automatización como tal está entre comprar o no un SOAR. Hay SOARs de código libre, que es uno que les voy a mostrar igual más adelante, pero realmente no funcionan como uno de pago. Está todavía muy, muy, muy nuevos como para funcionar a ese nivel. Herramientas como las que les digo, por SecureX, Orchestration, de lleva ya tiempo, y detrás tiene una empresa como Cisco, que es gigante tecnológico a nivel mundial, entonces de cierta forma tienen los recursos para hacer una herramienta así. Y FortiSOAR es comprado de una empresa que ya tenía un software así, que era CyberSponse. Entonces, su nivel de madurez ya tiene también 5 o 6 años, ¿no? Tiene bastante tiempo. Desde que se llama FortiSOAR, tal vez poco, pero simplemente fue un cambio de nombre. El software y los ingenieros son los mismos. Entonces, ahí siempre está
el construir o comprar, primero tienes que ver tu presupuesto. Si no te puedes permitir una herramienta como un SOAR, que son caras, son bien caras, muy caras. Estamos hablando de $100,000 al año, que tal vez para una empresa grande no sea mucho, pero para una empresa pequeña es bastante, bastante dinero. Eh, de ahí el alcance, un software, cuando ya tienes un software es porque ya vas a entrar con toda la automatización, que ya quieres liberar muchísimo trabajo de los ingenieros para que se haga automático, o incluso como ya una empresa que presta servicios de seguridad para tener un respaldo de cierta forma, porque si tú vas a ofrecer un servicio de seguridad, de automatización en ciberseguridad, te va a decir cómo lo vas a hacer, o sea, en qué estándares te estás basando, y estándares como tal todavía en automatización no hay. La industria tiene sus cosas como playbooks definidos. Playbooks no es más que esta secuencia de pasos ordenados para de cierta forma responder a un incidente de forma automática, pero no hay ningún estándar, ningún, ninguna convención que te permita presentar, le vas a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. En cambio, tener un software ya te da como que un poquito más de fuerza al momento de que lleguen los clientes. Les dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer la automatización y lo hacemos con esta herramienta que tiene tantos años de experiencia, que tiene tal y tal cosa, tiene muchas funcionalidades, es muy segura. Ahí también incluyen... Hola, hola, hola. Ya. Eh, recursos, como les dije, es caro. Tienes que ver que eh, si es que tienes los recursos, ya no solo en presupuestos, en dinero, sino también en ingenieros. Es manejar un software, puede que tengas que tener el conocimiento para manejarlo, pero es mucho más sencillo que hacerlo desde cero. Muchas cosas puedes obviar de cierta forma, o el que maneje el software como tal, no necesariamente tiene que ser un programador, puede ser un ingeniero en ciberseguridad que tal vez sabe programación, pero que no es un experto programando. Entonces, eso también es muy importante, los recursos humanos que tengas en el lugar donde quieras realizar la automatización. El entorno también es importante, como les mencioné, eh, ya requiere de otras herramientas para que tenga en realidad sentido una automatización en ciberseguridad. Ok. De aquí vamos, este es bueno, más que un caso de uso, es una herramienta, sí, un caso de uso. Shuffle es un, un software de código libre, lo pueden encontrar en GitHub, está disponible para descargar, es gratis. Y cómo sería más o menos la secuencia en la que trabaja un software. Como pueden ver, esto acá arriba es un firewall, esto es un anti-spam y esto es un EDR. Entonces, toda esa información va a un correlacionador que sería en este caso Splunk. Pongo Splunk como ejemplo porque es lo que usamos, pero puede ser cualquier otro como Elasticsearch, que tiene también su parte para correlacionar, Kibana, entre otros. Eh, entonces, se genera un evento, como les dije, se llama evento acá arriba en los equipos, se genera un evento y es enviado al correlacionador. El correlacionador coge toda esa información, la correlaciona, como su nombre lo indica, y es capaz de presentarte tanto informes, enviarte un mensaje o decirte que esto es una alerta. Una vez que tú detectas que es una alerta, o sea, que ya es un evento malicioso, o puede ser un correo malicioso, una conexión, un intento, qué sé yo, de hackeo desde una máquina hacia otra, un intento de movimiento lateral, cualquiera de estas cosas, o le están pegando a un puerto sin razón alguna, desde una IP de origen desconocida. Entonces ya entra al SOAR como alerta, el SOAR como alerta realiza las acciones que tengan que hacer. En este caso, por ejemplo, si en las líneas rojas, en el firewall, por ejemplo, bloquear el IP que está haciendo esa conexión no permitida. En el, en el anti-spam,
poner el origen de ese correo en una lista negra de correos para que cualquier correo que llegue con ese dominio no sea admitido. En el EDR, aislar el usuario de forma permanente, de forma momentánea, al menos hasta que se revise la actividad de ese usuario. Y bueno, acá la etiquetera donde podríamos poner, eh, poner de cierta forma todo lo que se va haciendo, ¿no? Y de ahí, pues, está acá arriba, pero tranquilamente aquí el shuffle podría enviar un mensaje, ya sea vía correo, al encargado que maneja este equipo que se realizó el bloqueo, avisarle al jefe o avisarle a la persona que esté encargada de manejar esto. De ahí en herramientas propias, por ejemplo, nosotros al principio cuando estábamos empezando con las automatizaciones hace años, lo que hicimos fue desarrollar era una pequeña línea de comandos, se llama CISO Toolkit, porque acá donde trabajo le llamamos Cybersecurity, Cybersecurity Operation Center, no Security Operation Center por el cyber, por el tema de la automatización. Entonces, desarrollamos esta pequeña línea de comandos que lo que hacía era lanzar unidades de código scripts hechos en Python que realizaban acciones específicas. Teníamos, eh, puede ser que eran cosas sencillas, pero en una empresa tan grande como la nuestra, donde somos al menos 5.000 empleados, eh, era complicado hasta el hecho de obtener una trazabilidad de usuario, era complicado hasta el hecho de obtener una IP, obtener de quién era una IP. Ya había que consultar muchos equipos, hacer varias correlaciones, entonces no era solo de coger y consultar en una base de datos, sino que conllevaba muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, algo como obtener una IP de quién era, cosas así, generar reportes, cosas que se pueden hacer automáticamente, se les lanzaban desde aquí. Eh, Estos líneas de comandos, está hecho en Python igualmente, y tenía conexiones a distintos lugares, incluso hacia el backbone. Somos nosotros una empresa de telecomunicaciones, así que incluso se hacían acciones contra el backbone, sistemas de seguridad y enriquecimiento de datos. Como tenía conexión a varios sitios, eh, lo que se hacía era recoger toda esa información y poder tenerla disponible. Dame un segundito para poder activar, mostrarles los horas al menos.
Ya, esto aquí es un SOAR, es una herramienta que se maneja vía web. Tiene varios conectores, como les mencioné. Conectores no son más que herramientas enlazadas son enlaces hacia otras herramientas. El concepto de conector es importante no solo en cuanto ya tienes un SOAR, sino incluso antes, ya que eh, es la forma más sencilla o es relativamente el mejor patrón de diseño, por así decirlo, en cuanto a programación se refiere, eh, para conectarte con otros equipos. Uno podría decir, ¿sabes qué? Es sencillo hacer una conexión entre con Python, un script hacia hacia un firewall, por ejemplo, o hacia un Active Directory, o hacia cualquiera de estas herramientas que ven aquí. Pero eso en el tiempo no es mantenible, es difícil de debuguear, es fácil de que hayan errores. Entonces, el concepto de conector, que en realidad ya en temas de programación es una clase la cual se conecta mediante formas ya predefinidas hacia hacia otro equipo, es bien importante. A pesar de que no manejen algo como un SOAR, si es que lo van a hacer a mano, sí es bueno que tengan, por ejemplo, para conexiones contra un firewall, que hagan una librería Python que solo se encargue de las conexiones hacia ese firewall. Incluso hay una librería que un repositorio que siempre reviso para cuando tengo que hacer alguna cosa. Este es de Misto. Esto era un software de software libre, pero que ya pasó a ser comprado, a ser de pago. Es de Checkpoint y aquí pueden encontrar código de absolutamente todas las herramientas automatizables están aquí. Si buscamos, por ejemplo, de firewalls, tenemos cuatro: Azure, Checkpoint, Sophos, AWS, también hay FortiGate, por ejemplo. Aquí pueden encontrar código en Python que realiza esas conexiones ya de forma sencilla. Por ejemplo, FortiGate.py. Aquí están definidas las clases, las funciones. Entonces esto es un buen recurso para iniciar a automatizar. Entonces eso, el concepto de conector es bien importante. Dependiendo de la herramienta le llaman de una u otra forma. En este caso FortiGate le llama conectores. eh, pero por ejemplo Cisco le llama de otra forma que ahorita no recuerdo. Pero bueno. A partir de ahí están ya lo que son los playbooks. eh, los playbooks se ven algo como estos, son simplemente cuadritos, para que se vea. Son cuadritos que tienen acciones predefinidas, por ejemplo, el de Start puede iniciar poniéndole diferentes campos, en este caso le ponemos fuente, usuario y Mac. Además, tú puedes estar atachado a modelos, entonces es bien interesante porque tú puedes crear tu propia tabla con tu propio modelo, con tu propia acción. O sea, eh, si tú no tienes, por ejemplo, no le quieres llamar alerta, tú le quieres llamar alerta, no sé, alerta grave o algo así, ¿no? Entonces, que no sea un modelo común en la industria, tú puedes hacer tu propio modelo y eso se traduciría en una tabla donde tú tienes toda la información. Y esa tabla incluso puedes relacionarla a otras tablas. Puedes tener como que tu base de datos aquí mismo. Entonces, de ahí hay campos como donde seteas variables y de ahí ya vienen las acciones como tal. En este caso, este es de FortiGate. Entonces, aquí ya se puede hacer, se configuran ciertas cosas. eh, Diferentes acciones, ¿no? En este caso es bloqueo de IP. Si nos vamos a conectores, por ejemplo, podemos ver las acciones. Acciones. Las acciones que maneja son estas. Bloqueo de aplicación, bloqueo de URL, algunas. Puedes ingresar IP address groups a ciertos,
puedes ingresar address a groups. Entonces ahí puedes hacer otro tipo de bloqueos. Entonces son bien completas. Y además de eso tienen bueno, todas las seguridades del caso. Incluso tienen diferentes formas de conexión. Cuando tú eh, tienes, por ejemplo, estos equipos en una red que no es alcanzable directamente por el SOAR, porque simplemente no está en la misma red o porque simplemente es una red de un cliente tuyo. Entonces lo que puedes hacer es instalar un agente de este equipo en el otro lado donde te permita realizar las acciones en esa red en específico. Ya, y eso en cuanto a los OARs, en cuanto a la automatización. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, si hay preguntas. Sí, ingeniero. ¿Cómo está? Primero, agradecerle por su presencia y por los conocimientos que nos está compartiendo y nos ha compartido en este evento. Le haré llegar algunas preguntas que nos han formulado unos participantes. Bueno, la primera pregunta es de Diego Cordero. En cuanto a los lenguajes de programación, ¿podría indicarnos los predominantes en los diferentes campos de la automatización, tales como los OID, librerías de automatización, ya sea por SSH o APIs? Ya, sí. Creo que lo mencioné algunas veces, no específicamente que era el mejor, pero Python sigue siendo o es, al menos para lenguajes de scripting, de los mejores. Nosotros usamos Python incluso para procesos un poquito más complejos, ya de análisis de data, inteligencia artificial. Eh, Python, a pesar de que tiene sus limitantes, a pesar de que no es el mejor lenguaje como tal, hay lenguajes mejores, más rápidos, más modernos, porque a pesar de que Python parezca moderno, Python es bastante antiguo y bueno, pero se ha venido mejorando. Python. En Python hay todo el código que les mostré es hecho en Python, el SOAR está hecho sobre Python, el SOAR incluso el de pago que les mostré está hecho sobre Python, tú los conectores los puedes hacer en Python, las librerías, si es que primero un equipo de seguridad va a tener API, si es que tiene API, puede que tenga un conector y ese conector seguramente va a estar hecho en Python. Entonces, la respuesta es Python. Python es incluso en librerías, en forma de trabajar, incluso ha mejorado bastante. Uno de los principales problemas de Python es la programación asíncrona, que por su concepción tiene ahí algo Python, en el corazón de Python que no le permite manejar hilos. Los hilos que nosotros manejamos en Python son en realidad una emulación. Entonces, eh, eso, Python es el principal para no solo los procesos de automatización, como les digo, sino para análisis de data y para inteligencia artificial también. Hay otros mejores que podrían ir probando, igual que se cree que la industria, o cree la industria que van a ir saliendo con el tiempo, que es Go de Google, es muy rápido. Las Go routines resuelven muchos problemas de la sincronía de Python y otros ay, se me fue el nombre. Hay un par más, si me acuerdo hasta el final se los menciono, pero hay un par más que también son lenguajes de scripting que están por buen camino al menos, pero Python ahorita es el que lidera. Acá tenemos otra pregunta. En cuanto a su experiencia, ¿qué ataques se frecuenta más en el campo? ¿Qué ataques se frecuentan más? En realidad varía bastante. Por decirte, pues es que igual sobre todo en los departamentos ya más grandes de seguridad, hay diferentes áreas que se especializan en diferentes cosas. Entonces, está redes que por lo general abarca todo lo que son ataques DDoS. Pero un ataque que se ha mantenido en el tiempo ha sido el phishing. Phishing sigue siendo, a pesar de que los sistemas, es muy complicado, incluso con la tecnología actual, detectar 100% un phishing. El phishing se detectan
de forma porcentual y al final siempre hay una persona que los detecta. Entonces, creería que a pesar de que han ido aumentando tipos de ataques como el ransomware, como el malware común y corriente, el phishing sigue siendo un importante vector de ataque y sobre todo de entrada, ¿no? Porque una vez que ya estás dentro del equipo que quieres atacar, ya puedes usar muchas otras cosas, pero la forma de entrar sigue siendo de cierta forma el phishing. Y acá hay otra pregunta que también es de Diego Cordero. ¿Cómo funciona la automatización en un ransomware en la programación con tareas cron usando código remoto? A ver, la automatización en respuestas a ransomware son un poco más complejas porque el ransomware como tal es más complejo, pero en realidad en el ransomware ya no tanto, lo que pasa es que con ransomware si no estás listo antes de que venga el ransomware, no hay mucho que hacer en realidad. O sea, si es que en el caso de ransomware no tienes backups de tus sistemas, no tienes eh, sobre todo backups. Si no tienes backups en los sistemas, la respuesta simplemente es, si es que es un entorno Windows, por ejemplo, bloquear las entradas a por los puertos conocidos del ransomware. Pero en realidad son pocas cosas las que se pueden hacer en ese caso y lo que se hace en realidad, más que contener, es remediar lo que se le conoce en el mundo de la seguridad. Entonces, en ese caso sería simplemente eh, react- poner el backup a funcionar y que reinstale todos los equipos que sean afectados. Pero como te digo, si no están preparados para un ataque como ese, no hay mucho que hacer. Acá hay otra pregunta. En ciberseguridad, en cuanto a los sistemas operativos, ¿se usa Linux? ¿Y qué distribución de Linux es la que más se usa o lo que más es completa? A ver, en temas de sistemas operativos, creo yo que es más de gusto, ¿no? Yo he visto profesionales en seguridad que trabajan con Linux, profesionales que trabajan con Mac, profesionales que trabajan con Windows. Y, o sea, y no, en realidad ya hemos llegado a un punto que en realidad se puede hacer todo desde todos los lugares. Así que un sistema operativo como tal, claro que hay especializados, pero son especializados ya no solo por lo general para la seguridad ofensiva, ¿no? Que es como que la más conocida y la que más interés abarca. Están dedicados para seguridad, Kali Linux, PartOS, hay algunos, pero como les digo, no por el hecho de usar un sistema operativo te va a hacer mejor a otra persona. Incluso ya hay cosas como, por ejemplo, Windows está metiendo mucho desarrollo a lo que le llama como el subsystem, que es el subsystem Linux o WSL, donde, puedes usar Linux dentro de Windows. Entonces ya es como que, a pesar de nosotros, yo al menos por desarrollo y porque Python, nosotros programamos para equipos Linux, entonces usamos Linux, pero no, o sea, de ahí el lenguaje, el sistema operativo que se elija, con que lo sepas usar bien, con que sepas hacer las cosas en el sistema operativo, en realidad no tiene mucha importancia, o no tanta como se la quisieran dar. Claro. Ahorita acaba de mencionar usted, claro que hay un área ofensiva, ¿no? Esta también es pregunta de Diego. La mayoría de ejemplos indicados son respecto a áreas defensivas. En cuanto al área ofensiva, ¿podría comentarnos algunos de los casos? Sí, a ver, sí, es en cuanto a defensivo, porque la parte de automatización más se la hace hacia ese sentido, pero también hay, nuestros equipos, por ejemplo, de Red Team, realizan eh, las automatizaciones, por ejemplo, para las campañas de phishing. Utilizan software que envía automáticamente los correos, que validan las respuestas y que notifican eh, a las personas que cayeron en el phishing. Bueno, se les da ahí unas clases de por qué no dar clic en URLs que no conocen. Entonces también hay, es menos, pero también hay cosas como simulación de adversarios, que también se lo hace de forma automática.
se simula personas en, en sitios web, haciendo clics por algunos lados, haciendo procesos que son relativamente manuales, tratando de saltarse captchas y ese tipo de cosas. Pues también se hace, pero es en menor medida porque la seguridad ofensiva sí requiere un poquito más de una persona, ¿no? Un ingeniero que tenga las habilidades para hacerlo. Y si no, las herramientas que de cierta forma hacen cosas automáticas, eh, al menos en ofensivo, es un poquito contraproducente porque primero que no te permite saber a ciencia cierta qué es lo que estás haciendo, a pesar de que tengas mucho conocimiento de la herramienta, o deberías tener el conocimiento de la herramienta para usarla, y otra que puedes realizar denegaciones de servicio, ¿no? Porque puedes, la herramienta, porque es automática, va a intentar hacer cosas para obtener sus resultados que de cierta forma no están bien o podrían causar algún problema. Entonces, por ese caso, sí, es verdad que la charla es orientada más a la parte defensiva, pero es por eso, porque a pesar de que sí hay en la parte ofensiva, es bastante menos. No son procesos muy específicos y no tan grandes como o tan complejos como una respuesta a incidentes. Bien. Ingeniero, entonces al implementar la automatización en ciberseguridad es necesario la inteligencia artificial, como podría decirse machine learning. No necesariamente, pero es bastante útil. Sobre todo, por ejemplo, el phishing, otra vez, el phishing es un problema que ha tenido la seguridad hace mucho tiempo y en realidad no ha habido forma. Incluso modelos entrenados en Machine Learning siguen cayendo en phishing porque es muy complicado entrenar inteligencias o para que resuelvan este tipo de cosas, pero ayuda mucho. Se hacen diferentes tipos de análisis, pero son o sea, no es necesario en sí para todo el machine learning, pero sí lo usamos. Por ejemplo, en el caso de phishing, actualmente se lo está usando, estamos entrenando inteligencias para responder a phishing o que nos den veredictos un poquito más con menos falsos positivos, ¿no? De los que tenemos actualmente. A pesar de que tenemos herramientas de anti-spam y este tipo de cosas, se nos siguen pasando, tenemos estadísticas de 20% todavía, 20 a 30% de que se nos pasan correos maliciosos que son phishing y que deberían haber sido parados en el anti-spam o en alguna de las otras herramientas que tenemos, pero no, siguen pasando. Entonces, ese residual se lo está tratando con Machine Learning. Pero son casos muy específicos, a eso me refiero. No es que lo requieras para todo. Son casos muy concretos donde sí te va a ayudar. Claro. Listo, ingeniero. Acá acabaría la ronda de preguntas. Bueno, agradecer a todos por su participación esta tarde. El tiempo se nos está terminando. Agradecemos muchísimo su presencia, ingeniero, por los conocimientos que nos ha brindado. Lo invito a que dé Gracias. algunas palabras de despedida. Eh, bueno, muchas gracias con todos. Gracias por la atención. Espero que les haya interesado, despertado algún tipo de interés. Como ya les mostré, me pueden contactar vía Twitter si tienen alguna consulta. Y entiendo que es universidad, ¿verdad? Son Sí, alumnos de universidad. Nada, les recomiendo que si les gusta la seguridad, la programación, alguno de estos campos, se metan de lleno, hacen mucha falta de profesionales en el campo, siempre estamos contratando, siempre estamos buscando gente porque eh, sí, sobre todo ahora en la pandemia, pasado la pandemia, la digitalización de las empresas acá en Latinoamérica, sí se ha visto, ¿no? que falta profesionales en el campo, entonces es un campo que está relativamente, ya no nuevo, pero ya está madurando, ya se requieren gente más preparada. Entonces, si les gusta, prepárense y seguramente van a encontrar un trabajo que les guste en la seguridad. sí, en realidad es bien muy interesante. Yo también estoy en últimos ciclos y bien interesante el tema de especialidad en ciberseguridad. Bueno, ingeniero, reitero mi agradecimiento a usted y a todos los presentes, también a todo el equipo que nos apoya, que hace posible muy grato estos eventos de la difusión y búsqueda del conocimiento. Antes de despedirme, quisiera recordarles que a las 4:30 hasta las 5:30 tenemos programada una conferencia titulada Arquitecturas para la Seguridad
de red con el ingeniero Julio Huarcaya. Así que todos quedan cordialmente invitados. Bueno, esto sería todo por mi parte. Me despido, Diego Montesinos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero.